Imagina que abres Google Maps buscando una ruta cualquiera. El cursor se desplaza por los campos desolados de Castilla-La Mancha, un terreno donde solo hay tierra seca y silencio. De repente, tus ojos se detienen. En medio de la nada, aparece una casa victoriana. Es perfecta. Cada línea, cada ángulo, cada detalle de su estructura destaca sobre el fondo terroso. No hay carreteras que lleguen hasta allí. No hay rastro de vecinos, ni postes de luz, ni caminos marcados. Solo un vacío absoluto que rodea la edificación. Intentas hacer zoom. La imagen se vuelve más nítida, más real. Es como si alguien hubiera colocado una pieza de otro mundo en el corazón de la España rural. El pulso se acelera. ¿Es un error de carga? ¿Un fallo en el sistema? Tu dedo recorre la pantalla, buscando una explicación lógica, pero el mapa solo muestra kilómetros de terreno baldío. La casa permanece allí, impasible, observando un horizonte que no le pertenece. La curiosidad se transforma en una inquietud. La pantalla brilla en la oscuridad y sientes que el mapa te está ocultando algo mucho más profundo. Acercas el zoom al máximo. La resolución es tan alta que puedes distinguir la textura de los marcos en las ventanas. Parece que alguien acaba de cerrar las cortinas hace apenas un minuto. La luz incide sobre el tejado con una precisión matemática, proyectando sombras que se ajustan perfectamente a la hora del día. Es una construcción imponente, con una arquitectura compleja. Sin embargo, al alejar la vista, el contraste golpea como un martillo. A pocos metros de los cimientos, la tierra se vuelve polvo estéril. No hay huellas de pisadas, ni rastros de neumáticos, ni senderos que conecten la entrada con el mundo exterior. El silencio del campo es total. Observas los bordes de la propiedad. La hierba seca se funde con el terreno baldío sin ninguna transición. La casa no parece estar integrada en el paisaje, sino superpuesta sobre él, como un error de cálculo en la realidad. Es una anomalía que se niega a desaparecer, un fragmento de civilización atrapado en un desierto que no reconoce su existencia. Deslizas los dedos sobre la pantalla, alejando la vista. La mansión, con su geometría perfecta, comienza a empequeñecerse hasta convertirse en un punto aislado. Sigues moviendo el mapa, expandiendo el radio de búsqueda. Buscas una carretera, un camino de tierra, una simple línea que conecte ese lugar con la civilización. Nada. Solo encuentras una vasta extensión de terreno baldío, un mar de tierra seca que se extiende por kilómetros en todas direcciones. No hay señales de postes eléctricos, ni cercas, ni marcas de neumáticos que sugieran el paso de un vehículo. El sistema de navegación se queda en blanco, incapaz de trazar una ruta hacia la ubicación. Es un vacío cartográfico absoluto. La casa flota en medio de este desierto digital, desconectada de cualquier red humana. Al observar el mapa completo, la sensación de aislamiento se intensifica. No es que la casa esté lejos de la ciudad, es que no existe ninguna infraestructura. El silencio del campo se traslada a la interfaz. El mapa no ofrece nombres, ni coordenadas de acceso, ni registros de propiedad. La edificación permanece allí, suspendida en un limbo de datos, rodeada por un entorno que se niega a reconocer su presencia. Parece haber sido borrado del mundo real. La captura de pantalla salta de tu dispositivo a la red. En cuestión de minutos, se publica en un foro de Reddit especializado en anomalías geográficas. La imagen aparece en miles de monitores simultáneamente. Los usuarios no pierden tiempo. El primer comentario aparece antes de que la página termine de cargar. A partir de ahí la actividad se vuelve frenética. Cientos de personas comienzan a descargar la imagen original para diseccionarla. Usan herramientas de edición para ajustar el contraste, buscando sombras ocultas o distorsiones en los bordes de la estructura. Algunos aplican filtros de nitidez extrema, intentando revelar qué hay detrás de las ventanas que parecen observar el horizonte. Otros superponen mapas topográficos de la zona, comparando las coordenadas exactas con registros históricos de construcción.
Cada píxel es analizado bajo una lupa digital. Se crean hilos de discusión donde se debaten los ángulos de las esquinas y la posible procedencia de los materiales. La curiosidad inicial se transforma en una cacería de datos. La mansión, antes un secreto solitario, se convierte en el centro de un torbellino de especulaciones que recorre el mundo digital, atrayendo a más curiosos. El debate en los foros se vuelve técnico y cortante. Los usuarios abandonan la fascinación visual para centrarse en el código fuente de la plataforma. Un grupo de programadores publica un análisis detallado sobre cómo se renderizan las imágenes satelitales. Es un fallo de caché, escribe uno. Otros responden con escepticismo, argumentando que la precisión de la estructura es demasiado exacta para ser un simple error de procesamiento. La discusión se bifurca. Por un lado, los defensores de la lógica técnica insisten en que los algoritmos de Google Maps a veces colapsan al intentar unir mosaicos de imágenes. Describen el proceso como un error de stitching, donde el sistema intenta rellenar un vacío con fragmentos de información desfasada. Por otro lado, surge una corriente que rechaza esto. Proponen una teoría más provocadora. ¿Y si no es un fallo? ¿Y si alguien dentro de la compañía ha insertado esto a propósito? Las acusaciones de broma pesada ganan tracción. Se analizan los metadatos en busca de firmas digitales o coordenadas que apunten a una ubicación de prueba interna. La tensión crece. Cada post es una batalla. La mansión ya no es solo una imagen. Es un campo de batalla donde se enfrentan la lógica de los servidores y la sospecha de un engaño deliberado. La comunidad se divide. Mientras los técnicos debaten sobre el código, una facción más audaz toma el control de la narrativa. En los hilos de comentarios, los términos científicos son reemplazados por conceptos que desafían la física. No es un error de renderizado, proclama un usuario. Es una cicatriz en el tejido de la realidad. La idea de una anomalía espacio-temporal comienza a ganar seguidores. Argumentan que la mansión no aparece allí por un fallo de los servidores, sino porque el lugar mismo actúa como un punto de convergencia donde dos líneas temporales se superponen. Se comparten diagramas improvisados que intentan explicar cómo la casa podría existir en un plano paralelo, filtrándose a través de las lentes de los vehículos de mapeo. La comunidad se sumerge en un aura sobrenatural. Se habla de portales invisibles, de coordenadas que funcionan como cerraduras y de la posibilidad de que la mansión sea una proyección. Los usuarios más imaginativos empiezan a publicar relatos sobre personas que, al intentar acceder a esas coordenadas, han experimentado fallos en sus dispositivos de navegación. La mansión, ahora despojada de su origen técnico, se convierte en un símbolo de lo inexplicable. La obsesión colectiva se desplaza de los servidores de Google hacia el misterio de lo oculto. El debate ya no busca una solución lógica, busca confirmar que, en algún lugar de Castilla-La Mancha, la realidad se ha fracturado, dejando una puerta abierta a lo desconocido. La especulación metafísica pronto se agota. La comunidad, insatisfecha con las teorías abstractas, decide pasar a la acción digital. Cientos de usuarios se convierten en investigadores improvisados. Descargan las imágenes en alta resolución y comienzan a rastrear las coordenadas exactas. El objetivo es claro: encontrar una prueba física en el terreno que la inteligencia artificial haya pasado por alto. Los usuarios superponen capas de mapas históricos. Miren la sombra del alero, escribe un usuario, adjuntando una captura ampliada. La sombra no coincide con la orientación de la casa. Este hallazgo desata una nueva oleada de actividad. Se crean hojas de cálculo compartidas donde se catalogan las variaciones de tono en el suelo. La obsesión se vuelve metódica y fría. Cada píxel es escaneado. Cada irregularidad del terreno es analizada bajo el microscopio digital. La comunidad ha dejado de buscar fantasmas. Ahora buscan errores de cálculo, fallos de luz y discrepancias en la cartografía. La tensión alcanza su punto máximo cuando alguien publica una coordenada que revela una anomalía. La pantalla se convierte en el único mapa de la verdad. La pantalla ya no basta.
Para los creadores de contenido más influyentes, los píxeles han dejado de ser suficientes. La obsesión colectiva ha saltado de los foros a los estudios de grabación. En sus canales, la narrativa cambia drásticamente. Si la casa está ahí, iremos a buscarla. Anuncian en videos que acumulan miles de visitas en horas. La decisión es unánime. Se organizan expediciones hacia el corazón de Castilla-La Mancha. Los equipos de producción comienzan a cargar baterías, revisar cámaras y trazar rutas que el GPS apenas logra identificar. El tono de los videos se vuelve serio, casi solemne. Algunos cargan drones para capturar el terreno desde el aire, otros llevan sensores de movimiento, esperando registrar perturbaciones. Los creadores de contenido publican sus planes de viaje, mostrando los mapas impresos y las coordenadas marcadas con tinta roja. El viaje hacia la nada ha comenzado oficialmente. Los motores se calientan mientras el sol se oculta tras el horizonte. El youtuber revisa el equipo por última vez. Encaja la batería en la cámara, comprueba el enfoque y asegura la tarjeta de memoria en su ranura. Sobre la mesa, un mapa de papel se despliega junto a una tableta. Traza una línea con un marcador permanente. Un camino de tierra que el GPS apenas reconoce. El dispositivo marca un punto en medio de la nada, un vacío rodeado de parcelas sin nombre. Al encender el motor, el sonido rompe el silencio del garaje. Sale a la carretera, dejando atrás las últimas señales de asfalto. El GPS emite un pitido constante, recalculando una y otra vez. La pantalla parpadea, mostrando una línea azul que se desvía constantemente del camino real. El terreno se vuelve irregular. Las ruedas golpean piedras sueltas. A cada kilómetro, la señal de satélite pierde fuerza. El youtuber ajusta el volante, esquivando baches profundos que no aparecen en ninguna cartografía. Mira la pantalla. El icono de su posición se congela, incapaz de seguir el ritmo. El entorno cambia. Los campos de cultivo se extienden hasta el horizonte. Está entrando en una zona donde la tecnología empieza a fallar. El mapa digital se queda atrás, y la realidad física comienza a imponer su propia ley. El vehículo se interna en el corazón de Castilla-La Mancha. Tras dejar atrás el último camino trazado, las ruedas levantan una densa nube de polvo rojizo, que se adhiere al parabrisas. El sol del mediodía golpea el capó con una intensidad brutal, transformando el interior del coche en una cámara de calor sofocante. El termómetro del tablero sube, marcando una temperatura que obliga a reducir la velocidad. El aire, cargado de partículas de tierra seca, se filtra por las rendijas, dificultando la respiración. Cada vez que el coche avanza, el polvo se arremolina, ocultando el horizonte y convirtiendo el paisaje en una cortina opaca que se cierra tras el paso de las ruedas. El motor emite un siseo metálico, una señal de advertencia ante el esfuerzo constante sobre el terreno irregular. El youtuber apaga el aire acondicionado para aliviar la carga mecánica, dejando que el calor exterior inunde la cabina. El silencio del campo es interrumpido solo por el golpeteo de piedras contra los bajos del vehículo. No hay árboles, ni sombras, ni señales de vida. La sensación de aislamiento es total. El horizonte parece retroceder a medida que avanzan, manteniendo la meta siempre fuera de alcance. El polvo se asienta sobre las cámaras, cubriendo los lentes con una capa fina que obliga a detenerse para limpiar el equipo. El vehículo avanza sobre un terreno de arcilla endurecida. Las ruedas trazan surcos profundos que se pierden tras la estela de polvo. Dentro de la cabina, el GPS emite un pitido intermitente. La pantalla muestra el punto azul moviéndose sobre una cuadrícula vacía. No hay caminos, solo una línea recta que atraviesa el vacío digital. El youtuber mantiene la vista fija en el horizonte, buscando cualquier interrupción. Sus manos aprietan el volante, sintiendo la vibración constante de la dirección. De repente, el cursor en la pantalla salta. La posición se desplaza 100 metros a la izquierda, luego vuelve a su lugar. La tensión en la cabina aumenta. Cada kilómetro se siente más pesado. El contador de distancia en el tablero marca la cuenta atrás. Faltan 5 kilómetros, luego 3. El paisaje sigue siendo una extensión monótona.
El youtuber ajusta el zoom de la cámara, escaneando el horizonte en busca de la estructura victoriana. Nada. Solo el reflejo del sol. La distancia se reduce a 800 metros. El motor ruge, forzando la marcha, mientras la pantalla del mapa se vuelve el único guía. El contador del GPS marca los últimos 100 metros. El vehículo avanza sobre un terreno de arcilla seca que cruje bajo los neumáticos. De repente, una vibración sorda comienza a subir desde el chasis, recorriendo el volante hasta los brazos del conductor. El motor, que hasta hace un momento rugía con fuerza, empieza a emitir un siseo irregular, un sonido metálico que se mezcla con el viento. En el tablero, las agujas de las revoluciones oscilan violentamente, subiendo y bajando sin control. El conductor pisa el acelerador, pero la respuesta es nula. El coche pierde fuerza de manera súbita. Un testigo luminoso de color rojo se enciende. El olor a metal caliente y aceite penetra en la cabina. La dirección se vuelve pesada, obligando al conductor a luchar contra el volante. El punto azul en la pantalla del GPS se detiene justo en el centro de la cuadrícula vacía. En ese preciso instante, el motor emite un último estertor. El silencio vuelve a reclamar el espacio. El vehículo se detiene por completo en medio de la nada, con el sistema eléctrico empezando a parpadear. El silencio, tras el apagón, es total, casi físico. El conductor espera un segundo, dos, intentando girar la llave de contacto una vez más. Nada. El motor no responde, ni siquiera un chasquido del motor de arranque. La pantalla del GPS se apaga de golpe. El aire dentro del coche se siente viciado, cargado con el rastro del combustible quemado. Él abre la puerta. El chirrido de las bisagras suena como un disparo en la inmensidad del campo. Al poner un pie en la tierra, el suelo cede ligeramente. No hay grillos, no hay pájaros, ni siquiera el roce de la maleza contra el metal del coche. Solo el viento, un soplido constante. Él se queda inmóvil junto a la puerta abierta, con la mano aún apoyada en el marco metálico. Sus oídos intentan captar cualquier sonido. Mira hacia adelante, hacia el punto exacto que marcaba el mapa. Sus pulmones se llenan de aire seco mientras intenta procesar la ausencia. La calma es aterradora. Se aleja un paso del vehículo sintiendo cómo la soledad del lugar se cierra a su alrededor como una trampa. El hombre levanta la cámara. El peso del dispositivo en sus manos es lo único que le devuelve una sensación de realidad. Sus dedos buscan el botón de encendido, un clic mecánico que resuena con nitidez en el aire estancado. La pantalla trasera del equipo se ilumina, proyectando un resplandor azulado sobre su rostro mientras ajusta el enfoque. Comienza el giro. Lentamente, pivota sobre sus talones, manteniendo la cámara al nivel de sus ojos. El objetivo barre el horizonte, buscando los ángulos rectos. Primero, el norte. Solo tierra agrietada y el reflejo del sol. Gira hacia el este, donde el terreno se ondula. Nada. El obturador de la cámara se abre y cierra, capturando ráfagas de un vacío absoluto. Él se detiene. Ajusta el zoom al máximo. El visor solo muestra la textura del suelo y el cielo despejado. Vuelve a girar, completando los 360 grados. El hombre baja la cámara. El dispositivo cuelga de su correa. Sus ojos recorren el espacio una vez más, negando cualquier existencia. El hombre da un paso al frente. Sus botas pisan el terreno irregular, aplastando tallos secos que crujen bajo su peso. Frente a él, el campo de trigo se extiende como un mar amarillento. Una ráfaga de viento atraviesa la llanura, provocando que las espigas se inclinen al unísono, creando ondas que recorren el suelo de extremo a extremo. Él observa el movimiento, esperando que la oscilación del trigo revele algún obstáculo, alguna pared oculta o el contorno de una estructura. Pero el viento pasa sin encontrar resistencia. No hay pilares, no hay cimientos, ni siquiera una piedra fuera de lugar que indique una edificación previa. Él extiende una mano, como si pudiera tocar el aire donde el mapa situaba la fachada, pero solo encuentra el roce de las espigas contra sus dedos. La mansión que ocupaba cada píxel de su pantalla hace apenas unos minutos ha desaparecido por completo en el mundo físico. Se frota los ojos, parpadea varias veces. Un horizonte ininterrumpido, una llanura vacía
que se traga cualquier rastro de la construcción digital. El contraste es absoluto. El hombre saca el teléfono de su bolsillo. El metal del dispositivo se siente frío contra su piel, un objeto sólido y real en medio de la incertidumbre. Sus dedos, ligeramente temblorosos, tocan la pantalla táctil. La luz del panel se enciende, iluminando sus huellas dactilares. Abre la aplicación de mapas. Ahí está. La mansión victoriana se despliega ante sus ojos, con sus ventanas oscuras y su fachada detallada, ocupando el centro exacto de la interfaz. La imagen es nítida, imponente, cargada de una presencia que parece desafiar las leyes del espacio. Él inclina el teléfono, buscando que el brillo del sol no interfiera con la visión. Cada detalle de la estructura digital es perfecto, desde los aleros hasta la textura de los muros. Sin soltar el teléfono, levanta la vista. Sus ojos se clavan en el horizonte. Frente a él, solo hay campo. El trigo se agita con el viento. Una superficie continua de espigas doradas que no se interrumpe por ninguna pared ni columna. Él baja la mirada a la pantalla, luego la sube al campo. El mapa insiste en la existencia de una construcción, pero el mundo físico le devuelve una llanura vacía. El contraste es total, una bofetada sensorial que le obliga a detenerse. Sus ojos oscilan como un péndulo. Mira la pantalla, donde la mansión se alza con una nitidez quirúrgica, y luego dispara su mirada hacia el vacío del campo. La luz del sol golpea la pantalla, obligándole a entrecerrar los ojos, pero la imagen digital no cede. Es una arquitectura perfecta, un volumen sólido que debería proyectar una sombra sobre la tierra, pero el suelo bajo sus pies solo muestra la huella de sus propias botas. Él gira sobre sus talones, buscando un ángulo, una perspectiva que obligue a la realidad a alinearse con el mapa. Se mueve 10 pasos a la izquierda, luego otros 10 a la derecha. Cada vez que baja la vista al dispositivo, la casa parece estar allí, esperándolo, con sus ventanas como ojos fijos en la nada. Cada vez que levanta la cabeza, el horizonte se traga la estructura, dejando solo el susurro constante del trigo contra sus piernas. El sudor le recorre la sien. La contradicción es física, una presión en sus sienes que le impide procesar la información. Intenta enfocar la cámara del teléfono hacia el campo, buscando que el software de realidad aumentada resuelva la paradoja, pero la pantalla solo muestra el campo vacío, superpuesto con el icono de la mansión. El dispositivo se calienta en su palma, un calor artificial que contrasta con la brisa fresca de la llanura. Se queda inmóvil, con el brazo extendido, atrapado en un bucle. El hombre comienza a correr. Sus botas se hunden en la tierra seca, levantando nubes de polvo que se disipan instantáneamente. Se dirige al centro exacto del punto marcado en el mapa. Sus pulmones arden con cada bocanada de aire. Llega al lugar donde la mansión debería alzarse. Se detiene en seco, jadeando. Extiende las manos, con los dedos rígidos, intentando palpar las paredes que solo existen en los píxeles. Sus manos atraviesan el aire vacío, moviéndose a través del espacio, donde, según la pantalla, debería haber ladrillos y vigas. Él se lanza hacia adelante, tropezando con las raíces ocultas bajo el trigo. Cae de rodillas, golpeando el suelo con las palmas abiertas. La tierra es real, dura y fría, pero no hay rastro de cimientos. Se levanta de un salto, girando sobre sí mismo, buscando un ángulo, una sombra, cualquier indicio de solidez. Solo encuentra el roce de las espigas contra su piel. Se desploma sobre la tierra, con el teléfono aún apretado en su puño. Se pone en pie, limpiándose la tierra de las rodillas con movimientos mecánicos. Sus manos tiemblan ligeramente, pero su agarre sobre el teléfono es firme. Activa la función de grabación de video. Primero, enfoca el lente hacia el horizonte, donde el viento agita las espigas de trigo en un vaivén monótono. Luego, con un movimiento lento y deliberado, inclina el dispositivo para que la pantalla quede en el mismo encuadre que el campo. En el visor, la mansión victoriana se superpone a la llanura desierta, un bloque de píxeles sólidos que desafía la luz del sol. Él camina hacia adelante, manteniendo el teléfono en alto,
como si estuviera escaneando un código de barras invisible en el aire. Se detiene y hace un zoom digital. Los detalles de las ventanas y los marcos de la casa se ven tan definidos que el sistema de enfoque intenta encontrar un objeto sólido. Él gira sobre su propio eje, documentando 360 grados de nada. El mapa miente, y él acaba de capturar la prueba. El silencio del campo se vuelve insoportable. Él apaga la pantalla del teléfono, pero la imagen de la casa persiste en su retina. Sus manos, antes firmes, comienzan a sudar. El aire parece más denso, cargado de una estática que le eriza la piel. Da un paso atrás, luego otro, sin dejar de mirar el espacio donde la mansión debería estar. El viento golpea las espigas. Él se da la vuelta bruscamente. Sus botas golpean la tierra con fuerza mientras camina hacia el vehículo. No mira atrás. Sus dedos se enganchan en la manija de la puerta, tirando de ella con una urgencia mecánica. El metal está frío bajo su agarre. Se desliza en el asiento, cierra la puerta y el sonido del cierre resuena. Gira la llave. El motor arranca con un rugido. Sus manos aprietan el volante hasta que los nudillos se vuelven blancos. Mete la marcha, pisa el acelerador y las ruedas patinan. A través del espejo retrovisor, observa cómo el lugar se reduce a un punto insignificante. La casa y la anomalía quedan atrás. La noticia del hallazgo llega a los laboratorios de análisis digital. Expertos en software y cartografía satelital abren los archivos de coordenadas. En sus monitores, el terreno de Castilla-La Mancha se descompone en capas de datos. Ellos observan cómo el sistema de Google procesa la información. El proceso se basa en vehículos equipados con cámaras de 360 grados que capturan miles de fotografías en movimiento. Para crear una vista fluida, el software utiliza un algoritmo llamado stitching. Este programa busca puntos de coincidencia entre las imágenes para unirlas. Los técnicos analizan el código fuente y encuentran el fallo. En zonas rurales, con poco tráfico, el flujo de datos es intermitente. Cuando el algoritmo no encuentra suficientes puntos de referencia para conectar dos fotografías, intenta rellenar los huecos mediante una interpolación matemática. Los expertos ejecutan una simulación del proceso. Mueven los cursores sobre la pantalla, aislando los fragmentos de código que corresponden a esa ubicación. El software não distingue entre uma estrutura permanente e um objeto efímero. La lógica del código prioriza la continuidad visual sobre la realidad física. El fenómeno de las ghost images no es un error de percepción, sino una consecuencia directa de la lógica algorítmica. Cuando el sistema de navegación encuentra un vacío en su base de datos, no se detiene ni marca un error. En su lugar, activa una función de relleno automático. Imagina que el software es un editor que intenta completar un rompecabezas al que le faltan piezas. Si el vehículo de captura no ha pasado por un camino rural durante años, el algoritmo busca en su archivo histórico. Toma fragmentos de luz, texturas y formas capturadas en visitas anteriores y las superpone sobre el vacío actual. Es un proceso de costura digital invisible. El sistema analiza los bordes de las imágenes contiguas, calcula los ángulos y fusiona los píxeles antiguos con el entorno presente. Para el usuario, el resultado es una imagen coherente que parece existir en tiempo real. Sin embargo, esta coherencia es una ilusión técnica. El software prioriza la continuidad visual sobre la precisión temporal. Si una estructura fue fotografiada en un momento dado, esa información se almacena en una capa de memoria persistente. La casa victoriana no es un objeto físico en el campo, sino un residuo de código que el sistema se niega a borrar, un fantasma que habita en los servidores. La clave del misterio reside en los registros ocultos, bajo la interfaz del mapa. Los investigadores deciden abandonar la visualización superficial y acceden a los metadatos crudos del servidor, fechados en el año 2017. El cursor se desplaza por las líneas de código, filtrando los registros de imagen por coordenadas precisas y marcas temporales. La pantalla muestra una lista de archivos que se despliegan como una línea de tiempo. De repente, una entrada destaca sobre el resto. Los técnicos abren el archivo de registro correspondiente a la temporada de cosecha de aquel año.
Se revela una actividad inusual en el terreno desolado. Una empresa agrícola local había solicitado permisos para instalar una estructura temporal en esa parcela exacta. Los datos detallan las dimensiones y la ubicación de un cobertizo destinado al almacenamiento de grano y maquinaria. Los investigadores comparan las coordenadas del cobertizo con la posición exacta de la casa victoriana en el mapa actual. Los números coinciden con una precisión milimétrica. El sistema de Google, durante su rutina de escaneo anual, capturó la estructura agrícola en el momento preciso de su instalación. Los metadatos confirman que no se trataba de una anomalía, sino de un objeto físico real. La pieza del rompecabezas encaja. La supuesta mansión no es más que la sombra digital de aquel cobertizo de cosecha, preservada en el servidor como si el tiempo se hubiera detenido en el instante exacto de la captura. La investigación técnica despoja al mito de su aura sobrenatural, dejando al descubierto la lógica mecánica que rige nuestra percepción del mundo digital. Las cámaras de los vehículos de Google registraron la estructura agrícola durante su paso por la zona en 2017. El sensor capturó cada ángulo, cada sombra y cada textura del cobertizo, integrando esos datos en la base de datos global. Sin embargo, el proceso de actualización no es automático ni constante. Tras la cosecha, la empresa agrícola desmontó el cobertizo, dejando el terreno vacío y expuesto al viento. En el mundo real, el cambio fue inmediato, pero en los servidores de la plataforma, el tiempo se estancó. El sistema de gestión de archivos no recibió una orden de refresco para ese sector específico. Al no haber nuevas capturas que forzaran una sobreescritura, el servidor mantuvo la información de 2017 como la versión definitiva. Cada vez que un usuario accede a esas coordenadas, el software consulta su memoria persistente y despliega la imagen del cobertizo almacenada en sus registros. El servidor no sabe que la estructura ha desaparecido porque no ha vuelto a escanear el terreno. La imagen quedó bloqueada en un ciclo de repetición infinita, protegida por la falta de nuevos datos. El proceso de renderizado gráfico es donde la realidad se fractura definitivamente. Cuando el sistema intenta reconstruir la imagen del terreno, se enfrenta a una carencia de datos visuales coherentes. El algoritmo de stitching, diseñado para unir miles de fotografías en un mosaico fluido, detecta un vacío en la información de esa zona rural. Para evitar un hueco negro en el mapa, el software recurre a una técnica de interpolación forzada. Toma los bordes del cobertizo agrícola y, al intentar suavizar las texturas, el código interpreta erróneamente las sombras. El procesador asigna valores de profundidad y texturas de manera automática, rellenando los píxeles faltantes con patrones predefinidos. Es en este punto donde la arquitectura del cobertizo se distorsiona. El sistema aplica una capa de interpretación que transforma las líneas simples del almacenamiento en una estructura compleja. Los ángulos rectos se curvan, las paredes ganan detalles de relieve, y los reflejos en el metal se convierten en ventanas. La mansión victoriana no existe en el terreno, existe únicamente en la lógica del algoritmo. La estructura ha quedado atrapada en el código, convertida en un espejismo gráfico que el servidor protege con celo. Cada vez que el mapa carga, el procesador ejecuta la misma instrucción errónea, reconstruyendo la mansión a partir de los restos de aquel cobertizo. El error de procesamiento se ha consolidado como una verdad inamovible dentro de la base de datos. Esta historia nos obliga a cambiar nuestra forma de mirar la pantalla. Lo que percibimos como una ventana al mundo en tiempo real es, en realidad, una construcción artificial. Cada vez que abres el mapa, no estás observando el presente, sino un mosaico compuesto por fragmentos dispersos del pasado. Son retazos de tiempo que el sistema ha cosido con hilos de código para darnos una ilusión de continuidad. En ese mosaico, la realidad y el error conviven sin distinción. El terreno que ves bajo tus dedos puede haber cambiado drásticamente desde que la cámara pasó por allí, pero el servidor sigue proyectando una versión caducada de la existencia. Es un recordatorio constante de que la tecnología no captura el mundo, sino que lo congela en instantes aislados. Mientras nosotros nos movemos en un flujo constante de cambios,
El mapa permanece anclado en una cronología fragmentada. Cada píxel que ves en tu dispositivo es una reliquia de un momento que ya no existe. Un eco visual que persiste. Mucho después de que la luz se haya apagado en la realidad física, al final, la mansión victoriana es solo el ejemplo más visible de esta desconexión. Nos enseña que la precisión digital es una fachada, una capa de datos que oculta la desaparición de lo que una vez estuvo allí. La próxima vez que traces una ruta, recuerda que estás navegando sobre un cementerio de imágenes. La pregunta que queda flotando es: ¿cuántas otras estructuras desaparecidas siguen habitando en nuestros dispositivos? La mansión victoriana no es un caso aislado, es solo la punta de un iceberg de datos obsoletos. Imagina las coordenadas de un bosque talado hace años, que el mapa sigue mostrando como una masa verde y densa. O los cimientos de una fábrica demolida que, ante el algoritmo, aún levantan muros de concreto y acero en tu pantalla. Hay puentes que ya no cruzan ríos y caminos que terminan en la nada, pero que el servidor insiste en mantener conectados. Cada vez que haces zoom en un área remota, estás escaneando un archivo de fantasmas digitales. Son construcciones que ya no ocupan espacio físico, pero que persisten en la memoria del código, esperando a que alguien, por un error de navegación o una búsqueda curiosa, las encuentre. ¿Cuántos otros monumentos invisibles estamos recorriendo sin saberlo? La tecnología nos da la ilusión de un mundo actualizado, pero bajo esa superficie, el mapa es un cementerio de estructuras que se resisten a desaparecer. Cada píxel es una invitación a la duda. La próxima vez que tu dedo se desplace por el mapa, detente un segundo. Observa las sombras, las formas y las líneas. Quizás, en ese rincón desolado que nadie visita, algo que ya no existe te está observando desde el otro lado de la pantalla, esperando ser redescubierto por un simple fallo en el sistema. El viento sigue golpeando la hierba seca, un sonido constante que llena el vacío donde antes creías ver una mansión. Bajas la mirada hacia la pantalla de tu móvil. Ahí, el mapa brilla con una nitidez engañosa. El cursor azul parpadea sobre el terreno exacto donde estás parado. Mueves el dedo, giras la vista, intentas alinear el norte digital con el horizonte real. Pero no hay coincidencia posible. En la pantalla, la mansión se mantiene firme, una estructura imponente que desafía la lógica del espacio a tu alrededor. Solo hay tierra, piedras y el silencio absoluto. Apagas la pantalla. El brillo artificial desaparece, dejando solo el reflejo de tu propio rostro sobre el cristal negro. En ese instante, la fragilidad de tu percepción se vuelve evidente. Has caminado kilómetros guiado por una luz que no existe. Guardas el dispositivo en el bolsillo. El peso del teléfono parece distinto ahora. Miras una última vez hacia el horizonte. La mansión se ha disuelto en el código. La era digital no nos ha dado la omnisciencia, solo nos ha enseñado a mirar a través de un espejo roto.